Pues el mensaje es claro y es contundente, que una vez más la comunidad podemos mirar cómo es evidente la actuación del Estado, del gobierno nacional, del Estado, en relación a la ceremonia que estaba prevista para el día de hoy y que no pudo ser efectuada por la posición que tiene el gobierno. Y por ejemplo las declaraciones que hizo el ministro del Interior, diciendo que no es responsabilidad del presidente de la República hacer la retratación, pues porque no fue él el que se retrató, el que acusó a la comunidad, sino que fue otra persona, entonces que eso no es responsabilidad de él y por eso él no asistió, que es lo que textualmente dijo en la intervención que hizo esta mañana. Es que la comunidad, como decíamos en la lectura del comunicado público, la comunidad desde el 2005 rompió con el gobierno nacional la interlocución que existía hasta ese entonces. Y la comunidad, pues eso fue después de la masacre del 2005, la comunidad colocó 4 condiciones. De esas 4 condiciones, una era de que el presidente debía de retratarse de las acusaciones que hizo en mayo del 2004 y las que hizo en marzo del 2005, acusaciones directas contra la comunidad. Entonces nosotros dijimos, para que haya esa buena voluntad por parte del Estado, para que la comunidad nuevamente se siente a la interlocución con el gobierno, es necesario que cumpla esas 4 condiciones, y una de esas 4 era lo de la retratación a las acusaciones en años anteriores. Nosotros siempre hemos tenido como principio y como condición la comunidad que debe ser el presidente, o sea, el presidente que esté en el momento. Hoy está Santos, en otro momento puede estar otro presidente, entonces quien esté es quien debe hacerlo, porque cuando hubo las acusaciones fue un presidente, en calidad de presidente y en funciones públicas de presidente, hizo las acusaciones en acto público, entonces es un presidente quien debe de retratarse. No, pues para nosotros no nos extraña eso. Nosotros desde el 2005 que tomamos la decisión de colocar esas 4 condiciones, desde ese momento pensamos, no, en Colombia no va a haber un presidente que se retrate. En Colombia no va a haber una persona que sea presidente y quiera escuchar los clamores de la comunidad y quiera retratarse a las acusaciones que hiciera otro presidente. Eso no va a suceder, y eso nosotros estábamos convencidos de eso, pero después del auto de la Corte vimos como de pronto una luz de que fuera posible eso, y los primeros contactos con el Ministerio del Interior fue ese, de que ellos iban a proceder para coordinar, y nosotros inmediatamente desde las primeras reuniones con el Ministerio del Interior dejamos eso claro, dijimos no, nosotros solo aceptamos si es el presidente de la República, si no la comunidad no acepta, porque el Ministerio ofreció diciendo que ellos inmediatamente podían coordinar y hacer el acto público, inclusive en la comunidad de paz o en el lugar donde la comunidad pudiera sugerir, y nosotros inmediatamente la posición como siempre es no, tiene que ser el presidente, no otra persona, no un delegado. Una agresión más del Estado, del alto gobierno. Comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 29 de mayo de 2013. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, convocada para hoy por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a una orden emanada de la Corte Constitucional en el auto 164 de 2012, se ve en la obligación de manifestar lo siguiente al país y al mundo. En numerosas ocasiones, desde su conformación en marzo de 1997, la comunidad ha sido víctima de numerosas calumnias proferidas por altos funcionarios del Estado, en particular las alocuciones del presidente de la República el 27 de mayo de 2004 y del 20 de marzo de 2005, apoyadas en falsos testigos y montajes preparados por miembros de la fuerza pública y del Poder Judicial. Han tenido consecuencias fatales durante estos 9 años, toda vez que han sido
reproducidas en numerosos medios masivos de información nacionales e internacionales, han servido de supuesta justificación a la fuerza pública y al Poder Judicial para perpetrar centenares de crímenes contra la comunidad y contra el campesinado de nuestro entorno. De nada sirvieron durante muchos años las demandas de la comunidad ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y ante tribunales internacionales para exigir justicia. Por fin, la Corte Constitucional, en seguimiento de la sentencia T-1025 de 2007, invocó a una audiencia en marzo de 2012 y reconoció la justeza de las exigencias de la comunidad en cuanto a condiciones para reanudar alguna interlocución por el Estado, la cual había quedado completamente rota desde la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, en la cual fueron descuartizados varios líderes de la comunidad y sus familias, incluyendo niños de pocos meses de vida. La primera orden emanada de la Corte Constitucional en el auto 164 de 2012 exige la retratación frente a las acusaciones realizadas contra la comunidad de paz y sus acompañantes y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma. En el mismo artículo del auto se ordena al Ministerio del Interior que coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación de la retratación. Continúo. Desde el primer contacto con el Ministerio del Interior, la Comunidad de Paz manifestó con absoluta claridad y contundencia que solamente consideraría como retratación proporcional una manifestación explícita del Presidente de la República, ya que había sido un mandatario con ese alto rango quien había cometido el grave delito de calumnia que había provocado tantos centenares de consecuencias fatales con características de crímenes de lesa humanidad en cadena durante 9 años. El Ministerio del Interior le comunicó a la Comunidad de Paz desde el mes de abril que el presidente Santos había aceptado realizar la presentación de la retratación y se fijó su cumplimiento para una fecha en abril, la cual luego fue objeto de varios aplazamientos ocasionados por los problemas de agenda del presidente. Finalmente, la fecha se fijó para hoy 29 de mayo del 2013 y la comunidad designó a 32 de sus miembros para desplazarse hasta aquí a Bogotá y participar en el acto. Cuando ya la delegación se encontraba en Bogotá y a muy escasas horas de dar comienzo a la ceremonia, se le informó a la comunidad que el señor presidente no estaría presente. Su ausencia es una nueva afrenta contra la comunidad. Desconocemos los motivos de la ausencia del primer mandatario. La comunidad sometió a consulta durante la noche de ayer y las primeras horas de la mañana del día de hoy, con los diversos asentamientos de los integrantes de la comunidad, la decisión que se debería tomarse. Finalmente, ha mantenido su posición de no considerar acorde con su exigencia de justicia con lo ordenado por la Corte Constitucional, un acto realizado por un funcionario diferente del jefe del Estado. La comunidad reconoce la buena voluntad del señor ministro del Interior, Fernando Carrillo, y de su equipo de trabajo en la Unidad de Derechos Humanos del mismo ministerio, quien han preparado la logística de la ceremonia. De igual forma, agradecemos la presencia de todos los invitados que asistieron al evento en el lugar indicado, quienes son testigos de esta nueva afrenta contra nuestro proceso, pero no puede sino considerarse como una agresión más del alto gobierno el que haya cambiado su agenda cuando ya la delegación se encontraba en Bogotá, desnaturalizando el carácter de una retratación que pretendía resarcir afrentas perpetradas por el jefe del Estado y corregir conductas que han incentivado prolongadas cadenas de crímenes horrendos. La Comunidad de Paz deplora una vez más el desacato por parte del Poder Ejecutivo a la Corte Constitucional y declara que las afrentas y ultrajes originados en la jefatura del Estado siguen clamando justicia y una reparación proporcional a su magnitud y gravedad. La Corte Constitucional, en su sentencia T-1191 del 2004,
había dejado claro que las alocuciones públicas de un presidente jamás podían apoyarse en datos no verídicos y jamás podían desconocer el primer deber de un mandatario proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y libertades, y que en caso de hacerlo, el mandatario debía responder por su delito penalmente, disciplinariamente, políticamente e internacionalmente. Por ello, los delitos de injurias y calumnias presidenciales perpetrados contra la Comunidad de Paz continúan impunes y siguen clamando justicia. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mayo 29 del 2013. Bueno, el auto de la Corte Constitucional da 5 órdenes a diversas instituciones del Estado. La primera era la retractación de las calumnias. Hoy hemos llegado a una ruptura en esa orden, es decir, se rompe el proceso que se había iniciado para cumplir la orden. No sabemos cómo va a seguir esto de ahora en adelante. Las otras órdenes tienen que ver con una comisión de evaluación de la justicia que está comenzando a trabajar con la presencia de instituciones del Poder Judicial como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo. Apenas estamos llegando como a clarificar la metodología, pero se han identificado 587 expedientes contra miembros de la comunidad o de su entorno que deben ser examinados. Va a ser un trabajo largo, dispendioso, y no sabemos cómo se va a responder a eso. Hay otras órdenes de buscar el compromiso de todas las autoridades en la protección de la comunidad. Eso todavía no se ha comenzado a trabajar. Y otra que tiene que ver con revisar los criterios de presencia de la fuerza pública en la región. Eso tampoco se ha comenzado a trabajar. Yo creo que la comunidad desde un principio decidió aceptar lo que proponía la Corte Constitucional y colaborar con la implementación de esas 5 órdenes. Y por eso, respecto a la primera orden, que era la retractación, la comunidad decidió colaborar y con la condición de que estuviera presente el jefe del Estado, que fuera él quien presentara la retractación. Decidió aceptar eso y venir, pero se vio frustrada. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. En el caso de la masacre de febrero de 2005, ya tiene una sentencia de primera instancia, una de segunda instancia, y en este momento está considerando la Corte Suprema una demanda de casación. Resumiendo mucho, la primera instancia absolvió a todos los militares que participaron en esa masacre. La razón que dio la juez es que los crímenes más horrendos, como los asesinatos y los actos de barbarie, se le debían atribuir a los paramilitares y no a los militares, contradiciendo numerosas pruebas que había en el expediente. Y como no podía absolverlos tan fácilmente por el delito de concierto para delinquir, dado que la misma juez reconocía que los militares habían estado juntos con los paramilitares, habían concertado toda la operación, habían estado juntos durante muchos días y habían regresado juntos, inclusive después de la masacre, era muy difícil absolverlos por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo, la juez los absuelve diciendo que si los militares se hubieran opuesto, hubieran
intentado capturar o enfrentarse a los paramilitares en esa operación, pondrían en riesgo su propia vida. Y eso sería un acto heroico, y a nadie se le puede exigir un acto heroico, y por lo tanto fueron absueltos. En la segunda instancia, los magistrados pues cuestionaron un poco esa posición de la juez, pero decidieron absolver a todos los que tuvieron una posición de mando alto, alegando que no estaban enterados de todo lo que estaba ocurriendo, desconociendo numerosas pruebas que había en el mismo expediente e incluso confesiones. Y absolvieron también a los de más bajo rango, alegando que ellos obedecían órdenes. Solamente condenaron a 4 de mandos de pequeñas unidades, porque pues tenían mando de tropa, aunque eran todavía de bajo rango. Entonces, después se puso una demanda de casación en la Corte Suprema que todavía no ha sido resuelta. Bueno, en el proceso que le abrieron a los militares por la masacre de 2005, había solamente un coronel y un mayor, pero tanto las fiscales como los jueces ignoraron la responsabilidad de mandos más altos que se había denunciado. En este momento la Fiscalía está abriendo otros procesos contra varios generales, entre ellos los que en ese momento eran comandantes de la Brigada 17, pues ya está aprobada la responsabilidad de la brigada en la masacre, y también contra comandantes de división y el mismo comandante del ejército y de las fuerzas militares en ese momento. Ya el proceso está abierto y ya fueron llamados a indagatoria. Ahí está el general Montoya, el general Fandiño, que era el comandante de la Brigada 17, el general Zapata, que fue también comandante de la brigada en esos días, y el que era comandante del ejército en ese momento. Apenas están en las indagatorias, ¿no? Desde el principio, muchos medios, no todos, pero sí muchos medios, siguieron las directrices del gobierno, de la vicepresidencia, del Ministerio de Defensa, que consiguió falsos testigos, los trajo a Bogotá, los hizo comparecer ante el cuerpo diplomático para dar una versión falsa. Incluso le pidió la financiación de esos tiquetes para traer esos falsos testigos a un reconocido narcotraficante paramilitar que era HH, y él lo reconoció en sus confesiones. Y con eso la Fiscalía durante 2 años siguió esa directriz de atribuirle el crimen a las FARC, hasta que un grupo de congresistas de Estados Unidos, que hizo su propia investigación, llegó a la conclusión de que era el ejército el responsable de la masacre, y le retiró las ayudas militares y económicas a la Brigada 17. Solamente en ese momento, después de 2 años, la Fiscalía y los medios dieron un viraje y empezaron a investigar a los militares. En el territorio de la Comunidad de Paz hay zonas completamente controladas por grupos paramilitares, y no los podemos llamar bandas criminales en el sentido de que respondan más bien a grupos de delincuencia común ajenos al Estado, porque allí hemos experimentado la completa coordinación entre esos grupos armados, uniformados, con brazaletes de grupos como
las autodefensas gaitanistas, los urabeños, etcétera, que se pasean por esas veredas, que han sometido a amenazas, a desplazamientos, a confinamientos a muchas familias de esas veredas. Todo esto se le ha hecho saber al presidente de la República mediante derechos de petición y sin embargo no hay ninguna acción para controlar y corregir esto. No, es muy grave y creo que así lo han manifestado todos los relatores especiales de Naciones Unidas y los grupos de trabajo de Naciones Unidas que se ocupan de casos de derechos humanos. Todos unánimemente le han solicitado al gobierno que retire ese proyecto de ley de restablecimiento del fuero militar. Y yo creo que el mismo contenido de la ley nos muestra los mecanismos de impunidad que se van a implementar, porque se crea como una especie de consejo, de junta, en la cual participan militares retirados o militares activos que van a decidir a qué jurisdicción van los casos. Y asignándole también a esa jurisdicción penal militar los crímenes de guerra, que la mayoría de las veces se identifican y se confunden con crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que este proyecto de ley, que ya fue aprobado en su raíz más importante, que es la reforma de la Constitución, el acto legislativo que ya está aprobado, aunque está demandado ante la Corte Constitucional, ya es un restablecimiento de la impunidad. Desde 2006 la comunidad llevó este caso de toda la persecución, porque son más o menos 2.000, un poco más de 2.000 acciones criminales contra la comunidad que tienen el carácter de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto de una especie de genocidio. Eso se llevó a la Corte Penal Internacional desde el año 2006. El problema es que la Corte Penal Internacional todavía no ha abierto el caso Colombia, pero la documentación está ya en la Corte. Como me tocó presentar ese informe de derechos humanos del Banco de Datos del CINEP, pues puedo decir que allí hay 20 casos muy bien documentados de falsos positivos. Pudimos reunirnos también con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y más o menos la información coincidía. Ellos también tenían un número similar de falsos positivos. E incluso el Departamento de Estado en su informe hace referencia a un número similar de falsos positivos. Esto sí muestra una negación por parte de altos funcionarios del Estado de la realidad que está viviendo la gente. Y yo creo que en la Comunidad de Paz esto se ha vivido de manera muy dramática. En los últimos meses se ha recurrido a altos funcionarios del Estado para denunciar, por ejemplo, la presencia intensa de grupos paramilitares en varias veredas de la comunidad, y tanto la Brigada 17 como el Ministerio de Defensa han negado la realidad. Entonces yo no sé, es muy preocupante que desde los altos cargos del Estado no se quiera aceptar lo que la gente está viviendo. Bueno, hubo un proceso por calumnia puesto por un coronel por haber denunciado unas torturas. El coronel logró cooptar a las víctimas ofreciéndoles dinero.
Después, con el tiempo, algunas de las víctimas se retractaron y contaron la verdad. Pero el proceso duró varios años y ya se cayó. Sí, pero finalmente, pues, llegar acá no es lo más difícil, ¿no? Porque nos ha tocado vivir muchísimas cosas más difíciles, como son las masacres, los desplazamientos forzados por parte de la fuerza pública del Estado en unidad con los paramilitares, y que esto sigue igual. En el momento, la situación actual sigue la relación de las instituciones en la zona de Urabá y en el corregimiento San José Apartado es igual, siguen los grupos paramilitares actuando junto con la fuerza pública. De todo esto está en pleno conocimiento de toda la institucionalidad del Estado, se niega esto, pero tenemos la gran ventaja de que organizaciones internacionales han podido verificar en terrenos los grupos paramilitares. No simplemente es la voz de la comunidad, sino que organismos internacionales han podido detectar, encontrar esta presencia en el terreno cuando estamos a veces en las veredas de paso transitorio. Eso es muy claro.